bienvenidos a tu programa Hablando de Negocios, en esta ocasión y como siempre hablando sobre un tema de negocios. Bueno, tenemos como invitados a Paco Bracamonte que, la vez pasada nos dio ahí algunos beneficios fiscales y hablamos sobre las personas que invierten en el extranjero. Hubo muchos directores muy interesados en todos los comentarios que nos dio Paco. Gracias a todos los que me escribieron por medio de WhatsApp, por medio de mi Facebook, y les agradezco muchísimo todos los comentarios que han hecho en las redes sociales. Es por ello que estoy invitando nuevamente a Paco. Bienvenido, Paco. Sé que nos traes otro tema muy interesante y vamos a hablar sobre beneficios fiscales para las personas físicas en relación con sus planes de pensiones y retiros. Platícanos, ¿qué nos traes ahora para todos aquellos que nos están escuchando? Gracias, Hilara. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. La idea es platicar sobre un tema de planeación patrimonial de las personas físicas. Muchas veces nos dedicamos a la planeación de nuestras empresas, pero el patrimonio personal es algo que se olvida o se deja y después vienen las consecuencias negativas, sobre todo en lo que tiene que ver con la tributación. Y hay un tema que nos preguntan algunos clientes, personas físicas, que tiene que ver con la adquisición de estos seguros de pensiones o de retiro. ¿Qué tratamiento fiscal tienen? Si son deducibles, si no, ¿qué pasa cuando reciben la pensión? Entonces la idea que existe hoy es que platiquemos sobre el tratamiento de estos planes, ¿no? Bien, muy bien. Lo primero que hay que recordar es que las personas físicas en su declaración anual tienen derecho a deducciones personales, son deducciones que todos tenemos derecho, independientemente de en qué régimen estemos tributando, es decir, podemos tributar desde el régimen de salarios, honorarios, actividades empresariales, como arrendadores, como dueños de acciones que reciben dividendos, etc. En cualquier régimen tenemos derecho a estas deducciones personales y recordemos son cosas tales como los gastos médicos, los gastos hospitalarios, los gastos de funeral, los intereses que se pagan por créditos hipotecarios, las colegiaturas que pagamos de nuestros descendientes, donaciones también se permite deducir, primas de seguros de gastos médicos. Y uno de los conceptos que abarcan estas deducciones personales son los seguros, las primas que se pagan por seguros de retiro, así se llaman, ¿no? Y tienen una característica que los distingue de las demás deducciones. Todas las deducciones tienen un tope. Este tope pues antes era mucho más amplio. Con la reforma fiscal que entró en vigor en 2014 este tope se reduce y solamente pueden las personas físicas en su declaración anual aplicar deducciones personales hasta por el 15% de sus ingresos o 5 salarios mínimos anuales, lo que sea más pequeñito. Y una de las características de estos seguros de retiro es que no entran dentro de este límite, es decir, podemos deducir colegiaturas o intereses de créditos hipotecarios o gastos médicos hasta el tope y además deducir estos planes de retiro que nos venden las aseguradoras. Diversas aseguradoras en México ofrecen este producto y estos planes son deducibles aparte de las deducciones personales y también tienen un tope. El tope aquí vuelve a ser otros 5 salarios mínimos anuales o 10% de los ingresos que acumula el contribuyente en su declaración. De forma que tenemos dos grandes gamas de deducciones, las deducciones personales en general y estos planes de retiro. Y estos planes de retiro pues son un buen producto por muchas razones. La primera, porque preparan al contribuyente para poder tener una vida más desahogada al momento de retiro, pero amén de eso tienen un tratamiento fiscal benéfico en el momento en que se recibe la pensión. Como dijimos, cuando se aporta al plan de pensión es deducible hasta cierto tope, pero después cuando la gente se retira generalmente está exento un buen porcentaje de lo que recibe, si no es que todo. Hay que reunir algunas condiciones. Por ejemplo, el pensionado, el que reciba su pensión de este plan privado, tiene que tener una edad de 65 años o tener menos de esa edad, pero estar incapacitado para realizar un trabajo, estar inválido. Y aquí hay dos posibilidades en el tratamiento fiscal de estas pensiones. Uno es que cuando el contribuyente o la persona física cumpla 65 años, reciba de golpe en un pago único todo lo que estuvo aportando a su seguro. En este caso tiene una exención de 90 salarios mínimos del área donde él viva por cada año en que estuvo haciendo las aportaciones al plan. Y si en lugar de un pago único el contribuyente decide
que va a recibir pagos periódicos, digamos pagos mensuales, la exención se calcula diferente, son 15 salarios mínimos por día. Alguien que reciba pagos mensuales, pues tendrá una exención de 15 salarios mínimos 30 veces, ¿no? A lo que dé, ¿no? Claro, entonces, pues puede ser que se produzca el efecto de que al aportar al seguro de retiro hicimos deducible toda la prima, y cuando nos devuelven todo lo que estuvimos ahorrando en ese seguro de retiro más un rendimiento, pues además tengamos exento el ingreso, ¿no? Sí. Es un tratamiento muy, muy benéfico. ¿Por qué existen productos tan benéficos? Pues lo que se pretende con la política, con esta política fiscal, pues es que los mexicanos ahorren, ¿no? Está analizado que las aportaciones que hacen los patrones a las administradoras de fondo del retiro, de acuerdo a la ley del Seguro Social, pues no van a ser suficientes para que las personas puedan vivir, van a representar un porcentaje muy bajo de su ingreso. Entonces estos planes, pues con estos beneficios fiscales tan atractivos, lo que hacen es que fomentan que la gente adquiera, además del seguro social, que adquiera estos productos con las aseguradoras, ¿no? Así y aquí, digamos, hay que entender algunas limitaciones de este tipo de seguros. Si se reciben antes de que se tengan 65 años o el contribuyente esté incapacitado para trabajar o inválido, entonces graban el dinero que se reciba, lo cual es lógico, ¿no? La finalidad es el retiro, no es que se haga una deducción y luego se recupere el dinero y se deje de pagar el impuesto, ¿no? Y aquí la forma en que se pagaría el impuesto cuando no se cumple la edad, pues es con una retención que hace la compañía de seguros, que hace el pago del 20% del monto que entrega al asegurado, y este es un pago provisional. Posteriormente el asegurado, en su declaración anual, pues reconoce dentro del total de sus ingresos estos ingresos y calcula el impuesto. Aquí también hay un tratamiento especial en la ley del impuesto sobre la renta. No se calcula el impuesto conforme a la tabla de las personas físicas que son las tablas que todos usamos al hacer la declaración del ejercicio, sino que se toma la tasa promedio de impuesto que se fue cubriendo en los últimos 5 años, ¿no? Contribuyentes con ingresos bajitos que a lo mejor traigan una tasa promedio del 20%, pues eso pagan cuando reciben de golpe todo el dinero que viene de este plan de retiro, ¿no? O sea, ¿tú qué recomiendas, no? ¿Que lo adquieran, o sea, que te lo entreguen todo una sola vez o que vayan parcialidades? ¿Qué es lo que tú recomiendas? Pues es imposible, digamos así, saber cuál de las opciones conviene, si a parcialidades o en pago único, porque, digamos, aunque las exenciones son diferentes en ambas opciones, aquella de parcialidades dependerá de cuántos años vivas, ¿no? Sí, claro. Si vives 40 años más después de retirarte, seguro que tu exención, si cobras en parcialidades, va a ser mayor que la exención del pago único. Para el que tenga la mala suerte que a los 2 años de pensionarse, pues se va del mundo, pues la exención seguramente le va a convenir mucho más la exención de pago único, ¿no? Claro. Entonces ahí depende un poco de la suerte, ¿no? Fíjate que, bueno, hay pocos casos, ¿verdad? Pero ahorita en el siguiente bloque lo vamos a platicar, pero sé que varios, por ejemplo, jóvenes que tienen esa cultura del ahorro, y conozco algunos casos que compran su seguro de vida o de ahorro a los 20 años, y ya muy jóvenes les están entregando una cantidad. Esos casos específicos ahorita me gustaría que nos comentaras qué pueden hacer, ¿no? Bueno, vamos a un corte y regresamos. Bueno, regresamos. Estamos aquí como muy interesados en todo lo que nos está platicando Paco. Seguramente vamos a tener algunas dudas, pero vale mucho la pena para todos aquellos que llevan ya 5 años ahorrando, o 10 o 15, que están aportando un seguro de vida, un seguro de retiro, y que, bueno, estas casas aseguradoras seguramente nos están vendiendo pues una serie, ¿verdad? Una cartera de servicios precisamente para que tú no padezcas cuando llegues a tu tercera edad. ¿Qué más nos puedes comentar acerca de esto, Paco? Fíjate que hay otro beneficio bien interesante también que muchas veces se confunde con el que ya explicamos, que es otro tipo de seguros, pero estos seguros son de pensiones, que suenan como muy parecidos a los de retiro, pero básicamente la diferencia son dos. Uno, que estos se pueden retirar antes de que el contribuyente tenga 65 años. La ley permite que incluso hasta los 55 años se puedan estar retirando estos seguros de pensiones, pero además el tratamiento fiscal, que es la segunda diferencia, es totalmente diferente. ¿Por qué?
Porque primero no está sujeto a los límites que ya dijimos de las deducciones personales ni de los otros seguros estos de retiro, sino que aquí tienen un tercer límite, es decir, son una deducción aparte de las otras dos. Y el límite aquí es nuevamente 5 salarios mínimos, que son 152,000 pesos anuales. De forma que ya cuando vemos todo lo que yo he comentado aquí, estamos viendo que tendríamos derecho a deducciones que pueden alcanzar hasta 15 salarios mínimos, más de 450,000 pesos. Una persona física, por ejemplo, que ganara, vamos a suponer, 2 millones de pesos, pues si lograra estas 3 deducciones hasta el tope, estaríamos pensando que estaría desgravando pues una parte como del 20% de su ingreso, ¿no? Y obviamente obteniendo una devolución del impuesto por parte del fisco, estas devoluciones que ya son automáticas y que son muy ágiles, ¿no? Y esta alternativa que estamos platicando ahorita de los planes de pensiones, pues lo que permite es que se logre la deducción no solo en el año en que se hace el plan, sino también la ley del impuesto sobre la renta permite que se haga hacia el año anterior. Entonces alguien, por ejemplo, que cerrando el ejercicio 2017 vea que tiene un impuesto a pagar muy alto, pues si adquiere este producto de las aseguradoras, va a tener derecho a hacer la deducción en 2017, aunque la adquisición de este producto le hiciera en los primeros meses de 2018. Esa es la parte interesante de este producto. Y aquí a diferencia de los planes de pensiones, que al momento de recuperar el dinero muchos años después, tiene el contribuyente derecho a una exención, a no pagar impuesto por buena parte de lo que reciba. En este otro producto que se regula en otra parte de la ley, en el artículo 185 de la ley del impuesto sobre la renta, cuando se recibe el dinero de las pensiones, ese dinero va a estar gravado. Sin embargo, aquí el beneficio fiscal es que yo me ahorro el impuesto hoy, en este año, vamos a decir 2017, y a lo mejor el dinero lo retiro en el año 2034, ¿no? De forma pues que tengo 17 largos años para poder utilizar el dinero, para darle la vuelta, para generar más rentabilidad. Y en el momento en que me dan el dinero y lo acumulo y pago el impuesto, pues lo pago sin recargos. Básicamente me financié con el dinero que hubiera yo pagado a la Secretaría de Hacienda a través del SAT, pues me financié, pude utilizarlo y después pues en el momento en que recibí el dinero lo pagué. Qué interesante. Sí, yo creo que también es un muy buen producto y sobre todo que permite lograr una deducción adicional a todas las que ya nos otorga la ley, ¿no? Claro. Hay algunos casos especiales, por ejemplo, hay quienes compraron este producto antes de 2013, ahí lo que decía la ley y se mantiene vigente esa parte de la norma jurídica, es que quienes no hicieron la deducción pero sí compraron este producto, cuando recuperen su dinero, pues no van a pagar impuesto porque en su momento no se ahorraron impuesto. El que compre este producto de 2014 en adelante, pues más vale que sí lo deduzca, porque hoy lo que dice la ley es que cuando recuperes el dinero va a pagar el impuesto, ¿no? Lo cual pues sería absurdo al adquirir el seguro, no deducirlo y pagar el impuesto cuando nos entreguen, ¿no? Claro, sí. Pero yo creo que es un producto interesante. También, bueno, hay algunas otras formas de ahorro que tienen estos beneficios fiscales, que son las aportaciones que se hacen a las cuentas de ahorro, lo que se llama afores, ¿no? Las afores, ajá. Las afores, seguramente la gente que nos escucha sabe que es donde su patrón aporta cada 2 meses, cada mes y es mensual y bimestral, dependiendo de qué concepto se esté pagando, va aportando una cuenta individual que el trabajador el día que se retira pues puede recibir ese dinero, generalmente libre del impuesto sobre la renta. Y esta afore, lo que poca gente sabe, es que se compone de 3 subcuentas. Una subcuenta que es donde va el dinero del patrón, una cuenta que tiene un nombre muy largo, se llama subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Ahí va el dinero que pone el patrón, pero tiene además otras 2 cuentas, otras 2 subcuentas. Una de vivienda, que es donde van las cuotas que se hacen al Infonavit, el Infonavit pasa esa subcuenta de vivienda, y una tercera subcuenta que permanece desconocida para muchos de los que seguro nos escuchan, me van a dar la razón, que es una subcuenta que se llama aportaciones voluntarias, donde cualquier individuo voluntariamente puede llegar y aportar dinero, y hay algunas reglas ahí para que las administradoras de fondo de retiro manejen esta subcuenta, pero básicamente uno puede aportar y deducir esa aportación para efectos del impuesto sobre la renta, también con los límites que ya mencionamos de 5 salarios mínimos anuales o 10% del ingreso acumulable.
Y este dinero, si se deja hasta que el contribuyente cumpla 65 años ahí dormido generando intereses en esta subcuenta de aportaciones voluntarias, pues cuando se reciba de vuelta el dinero va a gozar de las mismas exenciones que ya platicamos, porque se va a tratar como si fuera una pensión. Si a alguien le urge su dinero y tiene que sacarlo antes de que cumpla la edad de 65 años o esté incapacitado para trabajar, pues pagará el impuesto sobre la renta en el año en que recupere el dinero que metió en esta cuenta de aportaciones voluntarias. Por ahí dice la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, que los que aporten en esta cuenta tienen derecho a retirarlo al cabo de 6 meses de la aportación. Entonces es un dinero bien ahorrado, es un dinero más o menos líquido, es un dinero que seguro que deja más rentabilidad que el dinero que se tiene en las chequeras o en algunas sociedades de inversión de renta fija que tienen rendimientos muy bajos, pero además se goza de este beneficio fiscal que a mí me parece que es muy pero muy bueno, ¿no? Claro, y que de alguna manera incentiva a que tengamos esa cultura del ahorro, ¿no? Y de la prevención, porque efectivamente ahorita ya es un poco complicado este tema de las pensiones, ¿no? Entonces es como un incentivo para que tú a partir de cierta edad estés ahorrando pues para tu vejez, ¿no? Sí, exactamente. Las aseguradoras tienen muchos productos de esto, pero yo lo que he observado, y nos llegan algunos clientes a pedir asesoría, es que el que les vende el seguro conoce cómo es su producto desde el punto de vista de cómo se cobra, cómo se paga, etcétera, pero a veces el asesor en seguros no está bien capacitado en la materia fiscal y muchas veces los que adquirimos este tipo de productos, pues nuestra decisión se basa en qué tanto impuesto nos podemos ahorrar, en qué va a pasar el día que recuperemos su dinero, y gran parte de la gente que ha comprado estos productos que cada día afortunadamente se extienden en el mercado, pues no entiende estas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo recupero el dinero? ¿Bajo qué circunstancias puedo evitar pagar el impuesto, no? Sí, claro, y para eso, bueno, está la firma, ¿no? Está Creston BSG, que ahí nos pueden asesorar perfectamente bien en este tema, ¿no? Sí, fíjate que una de las cosas que hemos estado haciendo en Creston BSG precisamente es enfocarnos no solo en la parte tributaria de las empresas, que es lo que muchas veces demanda mucho el consumidor, ¿no? Pero esta planeación patrimonial en las personas físicas que durante años la gente descuidaba, pues con todas las modificaciones fiscales en los últimos años y la fuerza fiscalizadora que ha tenido la autoridad fiscal con el tema de las facturas electrónicas, de la contabilidad electrónica, con el tema de los reportes que pasan las instituciones del sistema financiero a la autoridad, con el tema del intercambio internacional de información, pues hoy la persona física está mucho más vigilada y esta planeación de los impactos fiscales que tienen sus decisiones sobre su patrimonio, pues creo que empieza a cobrar importancia en estos tiempos. Sí, claro, sobre todo eso, ¿no? Que muchas veces, ¿qué pasa cuando tienes 2 o 3 o 4 o 5 seguros, ¿no? Que muchas veces así pasa, ¿no? No tienes nada más uno, sino tienes uno de vida, uno de retiro, otro de inversión, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa cuando te entregan pues toda esa cantidad de dinero? ¿O qué pasa cuando firmas? ¿Bajo qué cláusulas? Y eso sé que tú tienes mucho conocimiento en el tema legal y puedes ayudarles, ¿no? A quien busque tu asesoría antes de poder adquirir uno de estos servicios, ¿no? Sí, yo creo que para el que nos escucha vale la pena que antes de comprar cualquiera de estos productos que son complejos, ¿no? Que la mayoría de la gente no acaba de entender bien, ¿no? Creo que vale la pena checar cuál es el efecto fiscal. No sabes cuánta gente nos hemos encontrado que tiene estos productos y no los hizo deducibles en su oportunidad, o que no sabe que en el momento que le pague la aseguradora parte del dinero que va a recuperar, puede ser que una parte vaya a pagar impuesto, y entonces en el año en que eso ocurra, pues la persona se molesta, se extraña porque nunca entendió cómo era el tratamiento fiscal del producto que adquiría, ¿no? Y fíjate que otro de los beneficios, y ya no tanto fiscales sino legales de estos productos, es que una parte de los recursos son inembargables. Entonces hay una fracción de ese dinero pues que además queda protegida contra cualquier tipo de acreedor, contra el fisco, contra los trabajadores, porque son dinero, digamos que la legislación trata como dinero muy importante, es el dinero del retiro de las personas, ¿no? Y me quiero quedar con ese tema porque sí te quiero hacer varias preguntas acerca de que efectivamente cuando tú decides meter tu dinero en lugar de un banco
o en alguna otra cuestión lo metes en un seguro de vida, es precisamente el tema de la protección. Pero vamos a un corte y... Bueno, regresamos, ya este es el último bloque, donde estamos hablando sobre este tema y es muy importante porque estamos hablando sobre tu patrimonio, ¿verdad? Y sobre tu protección, qué va a pasar cuando de repente pues te pasa un accidente o que, no sé, pues llegas a fallecer, etcétera, cómo dejas protegida a tu familia, etcétera. Entonces, bueno, Paco nos va a hablar sobre algunos otros diferentes servicios acerca de esto y bueno, lo que de repente te han pedido algunos clientes que les asesores, ¿no? Sí, de repente aparte de estos seguros que son un estímulo fiscal que sí tienen un beneficio fiscal tangible, pues hay algunos otros seguros que la gente compra, como el seguro de su coche, el seguro de su casa, un seguro de vida o un seguro de sobrevivencia. Si no me muero antes de tal edad, entonces me dan tanto, ¿no? Ese tipo de seguros están en general, en términos generales, están exentos de pagar el impuesto sobre la renta en el año en que ocurre el riesgo que ampara la póliza. Generalmente no son deducibles para la persona física que los compra, salvo los seguros que ya hablamos de retiro y de pensiones, pero también tienen el beneficio fiscal que cuando se recibe el dinero, en términos generales, no pagan el impuesto sobre la renta. Evidentemente existen algunas excepciones, pero por ejemplo los seguros que tienen que ver con los activos fijos de las personas físicas que tienen una actividad empresarial, esos cuando ocurre el riesgo y se recupera el dinero, tienen un tratamiento fiscal un poco diferente, donde sí se paga el impuesto por lo que se recupera, pero se permite la deducción del bien que se repone con ese seguro, por ejemplo, ¿no? Pero en general seguros de vida, seguros de vida o de sobrevivencia, cuando se reciben porque ocurre lo que ampara la póliza, el riesgo que ampara la póliza, pues el artículo 93, fracción 23 de la ley del impuesto sobre la renta los exenta, no se paga el impuesto. Fíjate qué interesante sobre esto. Y pues bueno, estamos aquí viendo que tú puedes de alguna manera aprovechar todo lo que nos está comentando Paco y ver en qué momento estás. Y si es que se necesita darle otra revisada a tu póliza, ¿verdad? Y ver cómo está tu situación, nosotros en BSG te podemos ayudar en el tema legal fiscal, porque pues para ver en qué momento estás y qué beneficio puedes adquirir de todo esto. ¿No es así? Sí, así es. Nosotros recomendamos ponerle mucho más acento hoy a la declaración del empresario, persona física, del dueño de la empresa, de la persona moral, porque además ha de saber quien nos escucha que hay un tema que se denomina discrepancia fiscal y que tiene que ver con esto, ¿no? La persona física que declara ingresos inferiores a aquellos que le puede comprobar el fisco, pues puede ser sujeta a una determinación del impuesto sobre la renta, una determinación adicional a lo que él ya pagó, ¿no? Entonces, ahora que se presentó la declaración anual, chequemos uno que se hayan tomado las deducciones que acabamos de mencionar a lo largo de esta charla, y dos, que el monto de los ingresos que esté manifestando en su declaración del ejercicio coincida con lo que deposita en el sistema financiero, pago de sus tarjetas de crédito, depósitos en la cuenta de cheques, inversiones en la casa de bolsa, que coincida con los bienes que adquirió, los bienes inmuebles que los notarios los van a reportar, y con aquellos gastos también que diferentes empresas como las compañías de luz, de teléfonos, etcétera, van a reportar, porque cada año el fisco, de manera automatizada y con un fundamento legal en la ley de impuestos sobre la renta, compara aquellos gastos e inversiones que realizó un contribuyente con los ingresos que declaró. Evidentemente, si declaró menos ingresos, hay un procedimiento en la ley del impuesto sobre la renta para que envíe un requerimiento la autoridad a la persona física, le dé un plazo para aclarar la discrepancia, y en caso de que haya una discrepancia no aclarada, pues se liquidará el impuesto sobre la renta correspondiente. Aquí el mensaje es, empresario, persona física, acércate con alguien que te asesore en materia fiscal y verifica que tu declaración anual pues cumpla con la ley del impuesto sobre la renta.
si quieres reducir el pago del impuesto, pues hay alternativas como estas que estamos diciendo, ¿no? Claro, y es que cada día, bueno, tienes razón con esto de la contabilidad electrónica y que ya todo está enlazado, pues sí, cada día tienen más información de nosotros, ¿no? Cada día tienen más información. Hoy también el Código Fiscal, el artículo 42, permite las revisiones electrónicas. Antes llegaban auditores, levantaban un acta, hoy son revisiones mucho más rápidas, mucho más ágiles, mucho más baratas por la autoridad porque se hacen por el internet. Nos hacen una autodeterminación de algún adeudo, nos dan un plazo para aclararlo. Entonces, pues las facultades de la autoridad son mucho más fuertes hoy que antes. La tecnología con la que cuenta la autoridad es mucho más poderosa que antes, y me parece que es tiempo de que la persona física que tiene un buen patrimonio, pues que piense que el no declarar correctamente puede quitarle el fruto de muchos años de trabajo. Claro, por supuesto. Y bueno, pues con esto nos ha dado bastante información, Paco. Quiero agradecerle a todo el auditorio, ¿verdad? Que y a Paco también, que nos está obsequiando, ¿verdad? Esta información para que tú puedas tomar mejores decisiones. Quiero comentarte, Paco, que recibí pues varias llamadas, pues de varios directores de México, de Guadalajara, uno de ellos Salvador Mercado, te agradezco mucho, y que todas estas cápsulas y esta información pues está hecha para ti, para todos los directores y dueños que puedan tener estas herramientas para poder tomar sus decisiones día a día en sus empresas. Y no sé si quieras comentar algo al auditorio. Bueno, pues estamos a sus órdenes en caso de que tuvieran alguna duda. Simplemente antes de despedirnos recordar y retomando el tema de la charla anterior, se vence pronto ya el plazo para los que tienen dinero en el extranjero y lo van a repatriar. Esto es independientemente de la declaración del ejercicio, se declara por separado. Pongan mucho acento en esto. Hoy en la mañana leí una nota en el periódico de que a nivel nacional casi no se ha repatriado nada, solo 3,000 millones de pesos hasta el 30 de abril. La autoridad anuncia que habrá nuevas reglas la otra semana, entonces bueno, no dejen de atender este asunto que es de los temas fiscales que vienen. Y bueno, pues toda esta planeación patrimonial seguiremos en estas cápsulas dando algunas ideas para que el empresario tenga herramientas. Te lo súper agradezco. Y amigos míos, de verdad comuníquense. Muchos me decían, oye, ¿ya qué horas lo podemos buscar? Sin pena, ¿verdad? Así es. Sin pena, en Cresto BCG, de verdad, con muchísimo gusto podrán hacer alguna llamada y ya se podrán poner en contacto contigo, pero siempre han sido muy cálidos, muy cordiales en la firma. Entonces adelante, ya tenemos los datos y es fbracamonte@crestonbsg.com.mx. y también si tienen algún comentario, por favor, en la cajita que está abajo de mi canal de YouTube, pónganme ahí los datos, las preguntas que sean necesarias, y bueno, con mucho gusto les vamos a dar respuesta. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.